Ese último himno tocó profundamente mi corazón y cuando consideramos la historia detrás de ese himno, cuenta la historia de un hombre que se llamaba Horacio Spafford. Horacio Spafford era un hombre que amaba al Señor y tenía una serie de negocios en la ciudad de Chicago a mediados del siglo XIX. Y ya él había pasado por un momento de prueba bastante grande durante el gran fuego histórico que ocurrió en la ciudad de Chicago, donde muchos edificios, muchos negocios perecieron. Y entonces su familia, él tenía que atender unos asuntos en la ciudad de Chicago y envía a su esposa y a sus hijos por vapor a Inglaterra porque estaba la campaña de Dwight L. Moody en Inglaterra y luego él iba a unirse a su familia allí. Resulta que el barco donde su esposa y sus hijos estaban embarcados, a mitad de camino el barco se encalló, se hundió y perecieron todos. La esposa sobrevive y le envía un telegrama diciéndole: soy la única sobreviviente de la familia. Y entonces Horacio Spafford agarra un barco de vapor y justo cuando el barco está pasando por el momento donde encalló el barco original, donde sus hijos perecieron, ahí él recibió la inspiración de este poema: alcancé salvación. It is well with my soul. Y eso nos da una seguridad muy grande en nuestras vidas. De que nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. De que Él es nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Que aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, hemos de cantar y hemos de glorificar al Señor. Yo no voy a simplificar el dolor de Horacio Spafford como padre, como hombre de familia, como hombre de negocios, como hombre que lo perdió todo. Pero consideremos, en momentos cuando pienso en la última estrofa de este himno, y no lo sé en español, me disculpan. Oh Lord, haste the days when my faith shall be sight. Señor, por premura al día en que mi fe sea vista. Las nubes, the clouds be rolled back as a scroll. Las nubes se abrirán como un rollo. The trump shall resound. La trompeta ha de sonar y el Señor ha de descender. Y aún así, mi alma está bien. Es una conciencia de que más allá de cualquier circunstancia en donde estemos pasando, la suficiencia de Cristo Jesús es grande en nuestras vidas. Él es suficiente. En Él estamos completos. Él es todo lo que tu vida necesita. Y por eso está bien con mi alma. Usted dirá: pastor, de la boca para afuera es fácil. De la boca, con la boca es un mamey, como dirían en mi país. Pero ¿saben qué? Es en medio de las pruebas donde la fe está siendo depurada
purificada para la gloria de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, y yo les digo, en muchas ocasiones, ese himno ha penetrado lo más profundo de mi corazón. Posiblemente la versión en español que se cantó hoy es una de las mejores traducciones que yo he escuchado. Penetró lo más profundo a mi corazón, porque me recuerda que nuestro Dios es real, que nos recuerda de quién es Él. Y recuerda una vez más y nos afirma de que tenemos que seguir adelante con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Seguir adelante, aún como el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Proseguir sin detenerse, sin mirar al lado. Es posible que la tortuga es mucho más lenta que la liebre, pero la liebre se distrajo y la tortuga llegó primero. Porque esa liebre se creyó suficiente por ella misma. Y muchas veces nosotros tenemos que considerar que nuestro Dios, en todo tiempo, Él es real. Yo no pensaba decir nada de estas cosas. Yo no he empezado a predicar el mensaje que me tocaba hoy. Pero no podía dejarlo pasar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Está bien. En este silencio, bajo la unción del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios está aquí presente, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos dónde están nuestras vidas ahora mismo. Reflexionemos aún nuestros pensamientos. Reflexionemos sobre lo que nuestra boca ha proferido. Reflexionemos qué es aquello que Dios ha permitido, está permitiendo, qué es lo que Dios quiere traer a nosotros como iglesia. A dónde Él nos quiere. ¿Sabe una cosa? Porque Dios, ya entrando en materia, Dios desea tratar con cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia a Él. No es creer solamente en Dios, sino creer que lo que Él dice, lo que Él ha decretado, lo que Él ha revelado a través de su palabra es cierto y que es aplicable a mi vida y que tiene propósito y que a pesar de cualquier cosa que yo esté pasando, Dios va a cumplir su propósito en mí y lo va a cumplir en ti. Es creerle a Él. Es creer que Dios es el torre fuerte a quien correrá el justo y liberado será. Es creer que Él es absolutamente todo lo que tu vida necesita. Él es creer que cuando tú ves la bolsa de valores, los números que están bajando, desplomándose hacia el piso, y tú piensas, ¿cómo yo voy a pasar los últimos años antes del retiro? ¿O cómo voy a pasar? Es creer que si la empresa me está yendo mal, todo se está desplomando, estamos al punto de una recesión, ¿y cómo voy a yo sostener mi familia? Tú sabes que Dios es quien, el único, es suficiente en Él mismo. Y cuando tú pones tu fe en la suficiencia de Cristo Jesús, es un acto de rendición. No es una fe ciega, no es una fe
como el Papá Noel o en el conejito de Pascua, ni en los 3 Reyes Magos, que 3 estrellas que bajan y se estrellan y todo ese tipo de cosas. Nada de esas cosas. No es una creencia de la cigüeña, no es una fantasía. Sí, estoy ronco. Es creer que Dios es suficiente en Él mismo y que en Cristo Jesús Él es suficiente y Él es todo lo que yo necesito. Todo, absolutamente todo. Y de ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Y me da descansos en esos lugares de delicados pastos, me da descanso. Y en esas aguas de reposo me pastorea y conforta mi alma en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre. Él conforma nuestra alma. La conforta, trae fortaleza a nuestra alma, pero nos guía por la senda de justicia por amor de su nombre, porque Dios está centrado en su gloria, por amor a Él mismo, por senda de justicia, porque sus caminos son justos y son verdaderos, porque Él es justo, porque aquel que se hizo pecado sin conocer pecado, se hizo pecado para que tú y yo, por causa de su justicia, nosotros fuésemos participantes de esa justicia de Dios. Va más allá de la justicia social, va más allá de la justicia contra cualquier cosa que me vengan contra mí. Y entonces podemos declarar lo que dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él es nuestra seguridad. Pero aún así, en su rol pastoral, también en su rol como padre, su vara y su cayado nos infunde aliento. Con vara nos corrige, nos disciplina. El padre que ama a su hijo disciplina. Y así como el pastor nos hace descansar en él, el Padre Celestial nos disciplina y nos enseña. Con la seguridad de que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben una cosa? Cuando pienso en ese salmo que dice: a ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. A ti levanto mi alma. Y en ese espíritu de que yo levanto mi alma delante de aquel que es victorioso, Él prepara mesa ante nosotros por su gracia, por su misericordia, delante de nuestros enemigos. Lo que el salmista dice en Salmo 66. Iré a predicar lo que tenía hoy, me parece que no sé. En Salmo 66, que dice que por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Ese es el Dios en quien creemos. Tú estás aquí en esta mañana declarando las virtudes de Cristo Jesús. Tú estás aquí, hemos declarado por medio de cántico de que la suficiencia de Cristo Jesús es tan grande que todo está bien. Todo está bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No es un eslogan. No es una frase de Barak. Es que todo va a estar bien.
porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a aquellos que han sido conforme a su llamado. Y el llamado en esta mañana es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Jesús, en Mateo capítulo 19, Jesús hace un llamado específico, y en Mateo capítulo 19, versos 13 al 16, habíamos hablado acerca del tema del divorcio la semana pasada, y hoy día ocurre que en el versículo 13 dice que entonces, o sea, después de haber tratado el tema del divorcio, dice, entonces le fueron presentados unos niños. Mateo 19, versículos 13 al 15, le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando observamos este pasaje, vemos que a Jesús le trajeron unos niños. ¿Para qué? Para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. En Marcos capítulo 10 y la versión de Lucas capítulo 18 vemos un poco más de detalle. Dice, no solamente imponerle las manos, sino que para que Jesús les tocase. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Los discípulos reprendieron a los niños. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante los discípulos? Dice en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, que Jesús se indignó con sus discípulos. Y en el Evangelio según San Lucas dice que Jesús llamó a los discípulos y les dio unas instrucciones específicas. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? ¿Por qué ese llamado especial hacia los niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué tiene en particular la fe de un niño? ¿Saben una cosa? Cuando mi hijo mayor nació, ya hace 28 años, lo recuerdo como el día de hoy. Yo recuerdo ese día, fue uno de los días más felices de mi vida, hace 28 años. Yo recuerdo que él estaba en la cuna, Joshua, el que muchos de ustedes conocen, estaba en la cuna y tenía los ojos así abiertos, y él podía reconocer, había un sentido de que cuando papá y mamá estaban con él y lo agarraban, él se callaba. Había un sentido de confort, había un sentido de seguridad. A mí eso tocó mi corazón profundamente. Yo me recuerdo, eso fue como el tercer día después de Joshua haber nacido, ya estábamos en la casa. Y yo entré en un llanto de felicidad, porque yo no podía comprender lo que mi corazón estaba sintiendo ante ese niño que apenas había nacido, pero que había sentido, él sentía que cuando papá lo agarraba por la noche, mientras él lloraba y mamá estaba durmiendo, descansando, y durante el día cuando mamá lo agarraba en sus brazos, él había un sentido de seguridad que él callaba, dejaba de llorar. Esa fue la experiencia única. Y hay que ser papá y mamá para poderlo entender y experimentar.
Pero les voy a decir algo. 2 años después nació Daniel, el segundo, el más pequeño. Y cuando Daniel lloraba, la frecuencia en megahertz eran bien alto. Yo tenía que prácticamente ponerle unos tapones en los oídos porque era una frecuencia bastante alta. Joshua era bastante, parecía que lo habían apretado un botón. Pero Daniel era una frecuencia bien alta. Y resulta que estábamos, Daniel nace en agosto, en diciembre, esas primeras navidades, vamos a mi país de visita y Daniel agarra fiebre y lo llevamos de emergencia. Y le empiezan a hacer pruebas porque tenía fiebre muy alta de meningitis. Y yo me recuerdo, y esa prueba le tenía que poner una inyección en la espina dorsal, sacar, ¿verdad? Para hacerle una muestra, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que ese muchacho lloraba en desespero por el dolor tan intenso, apenas con unos 4 meses de nacido. Y a quien él miraba a papá y a mamá, como sálvenme de esta. Así. Me recuerdo porque fue la noche antes de la boda de mi hermano. Y cuando Jesús se toma una vez más, no es la primera vez que Jesús advierte acerca del reino de los cielos y los niños. ¿Qué es lo que ocurre con los niños? Ocurre que los niños, el estado de inocencia del niño es algo suma, y el estado de fragilidad, de vulnerabilidad, de confianza es muy superior. Ya nosotros somos unos viejos experimentados, pero ese niño no ha tenido la experiencia de la vida. Y cuando nosotros venimos a Jesús y hemos dicho, y vuelvo a repetir, acerca de la suficiencia en Cristo Jesús, de que en Él lo tenemos todo, de que Él es aquel que todo lo llena en todo, de que todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. Hay una condición de cómo tenemos que creerlo, más allá de proferirlo, tenemos que creerlo como niños. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es una declaración que lo dice la palabra, pero tenemos que creerla como niños. De que Él está, de que Él es el Padre Celestial, que Él no abandona a sus hijos, de que nuestras vidas están seguras. No en balde Jesús tenía que hacer esta salvedad con los discípulos. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué es lo que esos niños Jesús quería? Esos niños querían ser alcanzados por Jesús, que Jesús les tocase, que Jesús orase por ellos. Y los discípulos reprendieron a los niños porque por aquello de que los niños hablan cuando las gallinas. O sea, nunca corre en bicicleta. ¿Verdad? Y entonces Jesús hace una salvedad y lo hace aún más claro. Las condiciones para recibir el niño, el reino de Dios. Lo vemos en Marcos capítulo 19. Marcos capítulo 19. ¿Verdad? Marcos capítulo 19. Jesús añade. Perdón, Marcos capítulo 16. Espérate. Perdón, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Dice en el versículo 15, Marcos capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo
que el que no reciba el reino de Dios como ¿quién? Como un niño, no entrará en él. Es el nivel, la fe nuestra es como de un niño, tiene que ser como la de un niño. ¿Saben? No puede contar con nuestra propia autosuficiencia. No puede contar con nuestra experiencia del pasado. No puede contar con el conocimiento que ya tengamos de aquí acerca de Dios. Tiene que ser basado en que la realidad de esa relación personal con Dios en la persona de Cristo Jesús es tan real de que yo apuesto toda mi vida por causa del reino de Dios. Yo apuesto todo y eso es un acto en fe como un niño. La pregunta que el Señor nos quiere hacer en esta mañana es, ¿cuánto realmente puedes creer esto? ¿Cómo es tu fe? ¿Hasta qué punto somos capaces de creerlo? Yo les cuento una cosa. Ustedes dirán, el pastor, esto es una palabra muy elemental. Sí, muy elemental, pero el pastor necesita esta palabra. Hoy más que nunca, hay un cántico que dice, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor. Eso trasciende nivel de antigüedad. Eso trasciende experiencia, conocimiento, todo ese tipo de cosas. Es realmente en medio, cuando las cosas se ponen duras, ahí cuán real es tu fe delante del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que si fuera necesario ser afligido en diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, se prueba con fuego. Esa fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo sea manifiesto. Yo no sé ustedes, pero en medio de la prueba, de tu prueba, alaba a Dios. En medio de tu prueba de fuego, aunque el mundo quiera volcarse contra ti, aunque sientas que estás debajo de una nube negra, que lo que quiere es oprimirte, quiero que sepas que Dios te está llamando y me está llamando a mí a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel en quien hemos alcanzado salvación. Aquel, tal y como decía el himno, todo está bien, todo está bien. Y todo está bien no porque mis circunstancias están bien, todo está bien porque Dios trasciende mis circunstancias. Porque la fortaleza y la grandeza de nuestro Dios trasciende aún más allá de que perdí a mi esposa y perdí a mis hijos, o perdí a mis hijos ahogados en medio del océano Atlántico. Nuestra fe trasciende aún más. Ese himno se canta mayormente en los funerales. Pero quiero que sepan una cosa. Si consideras que las palabras de ese himno como un himno de vida, de que hoy me levanto por la mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo me levanto por la mañana y puedo respirar gracias por tu gracia, de que me da el aire que respiro. Yo puedo abrir mis ojos y puedo ver por tu gracia. Todo lo que soy, todo lo que puedo ser, no está en el army. Be all you can be in the army. No. Todo lo que tú puedas hacer está en la persona de Cristo Jesús, en quien tú estás pleno, estás plena, estás completo. Tienes toda la plenitud, tú tienes todo lo que tú necesitas.
No es una fe ciega, pero hay que creer como niños. Hay que creer como niños. Allá atrás, allá años atrás, en los años míos de crianza medio carismático, pentecostal, había un corito que siempre se cantaba que decía: yo tengo un abogado que me defiende. ¿Han escuchado ese, verdad que sí? Yo tengo un abogado que me... Y se canta y con mucho sabor y todas esas cosas, y empezamos a bailar como un trompo y todas esas cosas. Pero la realidad es que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Los enemigos han de ser avergonzados por causa de aquel que es torre fuerte y poderoso. Yo no sé ustedes, pero la condición para ver el reino de Dios es ser como niños. Jesús, ser como niño en su estado de inocencia, en su estado de vulnerabilidad, en su estado de fragilidad. Recibir, Marcos 9, 35 y 37, recibir en el nombre de Jesús a un niño es recibir a Jesús y recibir a aquel que le envió como un niño. Jesús rechaza cualquier concepto social de mérito o privilegio como clave para entrar al reino. Tú no te haces niño por tu propia cuenta, es el estado de tu fe como un niño que es lo que te va a abrir, te va a dar la facultad de tu poder creer aún por encima y ver más allá. Jesús dijo que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Y por eso es que en nuestra condición, aún en el Antiguo Testamento, vemos que cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, las instrucciones están en el libro de Deuteronomio, es que los niños, los menores, entren primero, ¿verdad? Porque eran los primeros que tenían que entrar, porque eran los más débiles, los más frágiles, y les iban a dar la entrada a ellos, a la tierra prometida. Claro, con promesa de que esos niños una vez iban a crecer y de ahí a ser la gran nación. Pero aún desde el Antiguo Testamento, Dios tiene un trato especial con los niños. El discípulo debe ser como un niño. Debe sentirse, tiene que sentirse necesitado de Dios. Si tu discipulado es solamente mera acumulación de información, no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Ahora, si en ese conocer de Dios, de sus atributos, de quién es Él, Dios, por medio de su Santo Espíritu, Él crea corazones dóciles delante de Dios para que nosotros dependamos de Él continuamente. Entonces vamos a experimentar una transformación real que trasciende, y una que trasciende más allá de nuestro entorno, y vamos a ver un impacto alrededor nuestro en las vidas donde Dios permita que estemos tocando por el reino de Dios. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos, Señor, deleitándonos, creyéndote, dependiendo de ti en todo tiempo. Y solamente tú puedes llevar a lo más profundo de nuestro corazón
y crear corazones dóciles delante de ti. Señor, yo oro por cada familia representada aquí en esta mañana, reconociendo que tú conoces toda circunstancia, todo dolor, toda frustración, toda necesidad, Señor. Señor, que podamos levantar nuestra mirada hacia ti como niños. Señor, sálvame. Ve a nuestro socorro. Yo dependo de ti, solamente de ti. Oh Señor, y haz eso real hoy, haz eso real mañana, haz eso real pasado, haz eso real el mes que viene, de vida en vida, de gloria en gloria, porque tú deseas transformarnos. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este sentir, yo les voy a invitar que por favor nos pongamos de pie. Que Dios cale profundamente en nuestros corazones. Y yo quiero decirte que Dios todo lo conoce. No hay nada que se le escape a Él. Nada. Él conoce absolutamente todo. ¿Y sabes qué? Aún dice el salmista que la palabra no está en tu boca y Él la conoce ya toda. Esa es la realidad de nuestro Dios. El tema es, ¿lo podemos creer así? Porque cuando la cosa se pone bien apretada, entonces yo quiero meter la patica mía y meter la mano y querer ayudar a Dios. Y ahí es donde lo fregué bien fregado. Pero hay momentos que uno tiene que, Señor, reposar, descansar. Es en ese descanso y en ese reposo, pero es activo, sabiendo que Dios está obrando. Dios está obrando. Pero Dios va a obrar en tu vida y en la mía primero. Cuando tú estás pasando por una circunstancia, pregúntate, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Señor, mira la injusticia que se me ha hecho, las paparruchadas que me han dicho, paparruchadas, eso es bien peruano, las barbaridades que me han dicho. Me siento insultado, insultada. Siento que mi carácter así está, me siento como una hormiga. Es más, la hormiga es más grande que yo ahora mismo. Y ¿sabe una cosa? En medio de eso, sí, es bueno validarlo. Es un sentimiento válido. No lo vamos a negar. No vamos a cegarnos. Pero entonces enseguida, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme con esto? ¿Qué tú quieres traerme a mí con todo esto? A lo mejor Dios quiere causar una dependencia aún mayor en ti hacia Él. A lo mejor Dios quiere destrozar, desmantelar todo vestigio de orgullo, de autosuficiencia en mi propia fuerza para que Dios sea entonces. En ese proceso, Dios está obrando. ¿Sabe? Medita en esto. Porque en ese creer es como un niño. Como ese niño que cuando ve a su papá o su mamá, aunque sea de 3 días de nacido, y huele el olor de mamá, después de haber estado 9 meses en la barriga de la mamá, y huele y reconoce la voz de la mamá, y reconoce la voz del papá también. Ese niño tiene una seguridad muy grande. Y cuando viene la prueba, la aguja por el cordón espinal, podemos recurrir a papá y a mamá, sálvame de esta. Como un niño. Así es nuestro Padre Celestial. Bendito el Señor. El Señor les bendiga grandemente. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti.
Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.